Pues mira, hay un cuento oriental que habla de que había un mago muy rico que tenía numerosos rebaños de ovejas. Este mago era muy avaro, no quería contratar pastores y no quería acercar los prados donde pasían las ovejas. Las ovejas se extraviaban en el bosque, se caían de los barrancos, se perdían y sobre todo se fugaban cuando se aproximaban al mago, porque sabían que él quería su carne y su piel, y a la oveja esto no le agradaba, ¿no? Estaba claro. Por fin el mago encontró el remedio. Hipnotizó a la oveja y le sugirió primeramente que eran inmortales y que no le haría ningún daño el ser despellejada. Que al contrario, este tratamiento era excelente para ella y aún agradable. Luego el mago le sugirió que él era un buen pastor, que amaba mucho su rebaño, que estaba dispuesto a hacer toda clase de sacrificios por él. En fin, le sugirió que si les llegase a suceder algo, la menor cosa que le pudiera pasar, eso no ocurriría en ningún caso ahora. Eso es ese mismo día, y que por consiguiente no tenían que preocuparse. Después el mago le metió en la cabeza que de ninguna manera eran ovejas. Sugirió a algunas que eran leones, a otras que eran águilas, y a otras que eran hombres o que eran magos. Hecho esto, su oveja no le causaron más molestia ni preocupación. No se escapaban más, esperando, por el contrario, con serenidad el instante en el que el mago las esquilaría y las degollaría. Este cuento, que es un cuento que se contaba en Asia, tiene mucho que ver con la realidad real que nosotros percibimos. Estamos acostumbrados a pensar que todo lo que tenemos alrededor es para ayudarnos. Estamos acostumbrados a pensar que los médicos velan por nuestra salud. Estamos acostumbrados a pensar que la escuela está hecha para que aprendamos, que los informativos están hechos para informar, que la policía está hecha para defendernos, que el ejército nos defendería de un ataque exterior, que el gobierno está puesto por nuestro bien. Pero todo es mentira. Si hacemos un pequeño repaso, nos damos cuenta que la educación lo que hace es adoctrinarnos. Pero no vamos a hablar de ella hoy. Vemos que la medicina y los médicos, por desgracia, la mayoría no están para curarnos, están para enfermarnos o volvernos enfermos crónicos. Solo hay que ver una caja de pastillas y coger los efectos secundarios de la medicación que te estás tomando para darte cuenta que te va a crear una enfermedad peor todavía que la que tenías y que acabaría convirtiéndote en crónico, realmente. Pero hoy vamos a hablar de la policía. Vamos a hablar de los cuerpos de seguridad del Estado. Y vamos a hablar de gobierno. Y vamos a hablar de ejército. Porque ni el ejército nos va a defender de algo exterior, sino que el ejército, llegado a un momento, se va a convertir en nuestro subyugador. Es decir, los ejércitos hoy por hoy ya están preparados para combatir su propio pueblo, sin darse cuenta de que ellos son esos lobos que el mago hipnotizó y que le hizo pensar que eran lobos, pero siguen siendo igual que nosotros. Siguen teniendo familia igual que nosotros. Tienen hijos igual que nosotros. Y cuando llegue el momento, irán también a por ellos. No piensen que se van a salvar por ellos. No piensen que ellos están por encima de nosotros, puesto que son seres humanos, como nosotros. Los que todavía no han llegado a ser demonios, claro. Los que han sido cosechados no son ni siquiera seres humanos. Son inferiores a los seres humanos. Podemos hablar de gobierno. Podemos pensar que el gobierno está para defendernos, que el gobierno está para hacer las cosas por nuestro bien, pero todo es falso, porque todo parte de que el gobierno nos trata como esclavos,
todo parte de que el gobierno realmente es una corporación, de la que ya hablamos en su momento y de la que Jorge puede hablar muchísimo. Sí, tenemos a Jorge en la llamada. ¿Nos oyes bien, verdad, Jorge? Hola, buenas noches a todos. Os digo perfectísimamente. Un verdadero placer. Buenas noches, encantado. No estamos hablando de, por ejemplo, una constitución, como hay en todos los países, que se supone que son nuestros derechos, pero realmente son nuestros privilegios, porque ellos lo cambian cuando les da la gana. Y lo pueden hacer, de hecho lo hicieron, convirtiendo un país donde se llegó a un estado de bienestar en un país donde el bienestar del pueblo es lo último en lo que se mira. Eso sí, el bienestar de los políticos tiene que estar garantizado. Y si algún político se escapa y se convierte en corrupto, no pasa nada, porque ahí está la segunda parte de la historia. Los jueces, los tribunales, la ley en particular, que no son ni siquiera leyes, son normas, porque las únicas leyes que existen realmente son las leyes del universo y son las leyes que creó el Do en su momento. Y que no tienen nada, absolutamente nada que ver con lo que nosotros tenemos que sufrir y padecer en este planeta y en este país en particular. Tenemos que hablar también de lo que son los cuerpos de seguridad y podemos empezar por lo que son los servicios secretos, que a nosotros nos han puesto como que son la maravilla, porque todos nos quedamos fascinados viendo a James Bond en su momento, pero de eso a la realidad hay mucha diferencia. Os recomendaría que vierais una película que se llama 6 días en la Tierra. Es una película que cuenta la historia de Corrado Malanga, una persona muy a tener en cuenta por toda la información que ofrece a la gente, sobre todo por el tema de la abducida. Y en esta película salen los servicios secretos, pero de verdad, si habéis visto una película de terror, esos servicios secretos se quedan a la altura de una zapatilla comparado con el malo más malo de la película de terror, con lo cual me abrió un poco los ojos y me hizo pensar que a lo mejor los que nosotros pensamos que velan por nuestro bien, no velan por nuestro bien, velan por el bien del sistema, porque en definitiva es el sistema el que les paga, no nosotros. Nosotros para ello no dejamos de ser esclavos porque nos siguen tratando con esas letras mayúsculas de las que ya hablamos en su momento. Y si bajamos un poquito y dejamos los servicios secretos a un lado, nos encontramos con los cuerpos de seguridad del Estado, que están hechos para defender al Estado y no para defendernos a nosotros. Hoy por hoy, la policía local, la Guardia Civil, cualquier cuerpo de seguridad, la Policía Nacional, lo que hacen es ir en contra de su pueblo. Por lo mismo que le pasa a los militares, porque piensan que nosotros no tenemos nada que ver con ellos, que ellos están por encima de nosotros, y simplemente porque les ponen un uniforme, y con ese uniforme le hacen pensar eso, que ellos están por encima del pueblo. He visto muchas veces coches de policía yendo a mucha más de la velocidad normal por las carreteras, por ejemplo, y claro, ellos son la ley, nadie los va a parar. He visto muchas veces a policía pasarse bastante dentro de su horario de trabajo y nadie le ha dicho absolutamente nada porque ellos son la ley, la supuesta ley, claro, que es una norma. Pero me parece terrible que haya casos de gente que han sido maltratados por la policía. Y de hecho tenemos muchos casos, hemos visto ya muchos vídeos de cárceles donde los policías le han pegado a la gente que habían detenido. Me da igual lo que haya hecho esa persona. Nadie tiene derecho a abusar de nadie. Nadie tiene derecho a pasar por encima de nadie. Un ser humano, cuando se declara como ser humano, tiene que ser inviolable. Y los únicos que lo violan son los que piensan que están por encima de las leyes universales y los que piensan que están por encima de esa persona, porque le llaman persona, esclavo, le llaman muerto, por eso le ponen su nombre con letras mayúsculas y le obligan a reconocerse como ese ser con letras mayúsculas, como ese nombre,
con esas letras mayúsculas. Y lo que intentan por todos los medios, como ya dijimos en su momento, es entrar en contrato con él, para que él acceda a todo lo que le puedan hacer, porque a partir de ese momento ya no es un ser humano lo que hay delante del policía, guardia civil, policía local o lo que sea. Ya lo que hay delante es un cuerpo, un muerto, un cuerpo que es un cadáver, un esclavo en especial, alguien que ya no tiene derecho a nada. Y eso está pasando mucho más habitual de lo que nosotros estamos pensando. Y yo le diría a cualquier policía nacional o cualquier guardia civil que nos estuviera viendo en este momento, que se den cuenta de que lo que tienen delante siempre es un ser humano. Y que como ser humano, y más si él se reconoce como ser humano, no pueden hacer nada contra él. No sé si Jorge quiere añadir algo o sigo hablando. Sigue hablando, perfecto. Vale. Yo aprendo contigo. Vale. La segunda parte de esta historia es un poco más... veréis, lo que quiero con esta segunda parte es haceros ver por qué no veis la realidad. Por qué lo que realmente otros conseguimos poder ver, porque hay gente que no llega a poder verlo. Os voy a leer algo, que es un estudio que hizo un hombre, se llama Tom Harkins, y es un estudio que se llama Los 8 velos. Vamos a ir viéndolo uno por uno. Pido a Jorge y te pido a ti que lo vayamos debatiendo, porque va a ser muy interesante. Veréis, este hombre, a través de su experiencia y sensaciones externas, comprendió de que hay un proceso filtrado en el ser humano. Si te acuerdas, Nostra, cuando estuvimos hablando la primera vez, te hablé de que había un 95% de la humanidad, un 98% para ser exacto, por ciento de la humanidad, que funciona con un Windows 95 y que ese Windows 95 no le permite no le permite mirar, no es mirar, ¿cómo se llama la palabra? Contrastar datos, exactamente. ¿Vale? Bien, este hombre llega prácticamente a la misma conclusión. Él dice que hay 7 billones de personas en el planeta y que la mayoría van a vivir y van a fallecer sin haber contemplado seriamente jamás nada que no tenga que ver con aquello que les mantiene vivos y les da la posibilidad de gestionar un poco cada día sus vidas. Casi el 90% de la humanidad vivirá y morirá sin haber penetrado nunca el primer velo que les separa de la percepción real del mundo. Eso para mí es ese 98% de personas que están funcionando con un Windows 95. Estamos aburridos de verlo y siempre pensamos por qué la gente no consigue ver la realidad tal cual nosotros la estamos viendo. Ahí entraría la fascinación, entraría el ego, y entraría todo el sistema de tela de araña que crea el sistema, valga la redundancia, para tenernos encerrados dentro de esta gran mentira, dentro de esta gran realidad subjetiva en la que nosotros estamos existiendo. Perdona, Fran, un segundo. Nostra, es que estás con el micrófono abierto y no se le escucha muy bien a Fran. Ay, perdona, a lo mejor se estaba oyendo, dame un segundito. Vale. También, por favor, pásame el link. Puedo pasar también a otra gente el link del directo porque están pendientes y no lo localizan. Tengo mensajes por aquí que no localizan. Pues te lo paso ahora mismo. Sí, perdóname porque estaba puesto el micrófono del ordenador y al teclear yo lo estabais oyendo. Perdóname. Te paso el link, ya lo he cambiado. En principio ya no tendrías que tener problema de audio. Y te paso el link del directo por aquí, por el chat. Con ese link ya pueden acceder al directo. Perdón. Perfecto. Perdón. Dame, Fran, por la
No te preocupes. Pero es que no se te oía bien y era debido al tecleado de nuestra perdona, nuestra, No, gracias por avisarme. Sí, nos habíamos quedado en eso, en que los 7.000 millones que hay ahora mismo de personas en el mundo, el 98% están con un Windows 95, para que nos entendamos, y no pueden contrastar los datos, ¿no? Me decías. Exactamente. Eso hace que casi el 90% de la humanidad va a vivir y morir sin haber penetrado nunca el primer velo que le separa de la percepción real del mundo. Esto es muy serio. Esto quiere decir que si el 98% de la humanidad, él habla del 90%, va a pasar por aquí sin pena ni gloria. Y por supuesto van a ser esclavos. Van a recibir su nombre en letras mayúsculas y van a aceptar todo lo que les caiga encima. Van a pagar impuestos que no deberían de pagar. Van a tener que pagar hipotecas hechas fraudulentamente. Van a tener que aceptar cualquier tipo de justicia que les caiga encima porque no van a ser considerados como seres humanos. Y todo porque ese Windows 95 que tienen no está actualizado, o por lo menos esa máquina de carbono que son no está funcionando a la velocidad suficiente como para poder contrarrestar esos datos. El primer velo, ¿vale?, se abrirá solo para un 10% restante. Y son personas que han conseguido romper ese primer velo y se encuentran con el mundo de la política. Son personas que intentan ser activas, tomar decisiones, participar en las reglas del juego para intentar mejorarlo. A pesar de eso, las opiniones de estas personas están marcadas por lo que dictan nuestros gobiernos, según sus tendencias partidistas, por la opinión de los expertos y por otras voces con autoridad. De este 10% restante, solo el 90% fallecerá. Bueno, solo no. El 90%, para ser exacto, fallecerá sin haber conseguido penetrar el segundo velo. Pero vamos a pararnos con este 10% que van a poder pasar el primer velo, o van a poder pasar al primer velo. Esta gente normalmente empieza metiéndose en política, pero se meten en la política básica, se meten en la política en la que yo voy cada 4 años, voto, elijo un partido y ya pienso que estoy actuando correctamente con mi responsabilidad con la humanidad. Pero no es así, porque ni siquiera pueden entrar en, ¿cómo diría yo?, en ser imparciales. Casi todo lo que hacen es tomar partido por uno u otro bando. Con lo cual, cuando ya pertenecen a ese bando, le digan lo que le diga ese bando, lo ejecutan y lo toman como ley para ellos, realmente. Con lo cual, si el partido político determinado es un partido abusivo con el pueblo, con su propio pueblo, con sus propios hermanos, ¿vale? Si el partido político determinado fomenta a una corporación, porque realmente cuando se convierten en gobierno se convierten en una corporación. Si fomentan que empresas como Iberdrola, como Sevillana, o sea, como Endesa, machaquen a las personas, machaquen a los seres humanos, no personas, seres humanos, porque somos seres humanos, con tarifas abusivas, con cortes de luz, dejando a gente en pleno invierno sin electricidad porque no tienen dinero para pagar. Esos partidos políticos, convertidos en corporaciones ya, están defraudando a su pueblo, están defraudando a los seres humanos que de una u otra forma lo eligieron. Ningún partido político, ningún gobierno puede estar por encima de un ser humano, simplemente por el hecho de que es el ser humano el que lo está poniendo donde está. Ellos realmente trabajan para nosotros,
y están por nosotros, puestos donde están. Si nosotros no les otorgáramos el poder que les damos, ellos no estarían ahí. Luego tenemos que al pueblo, a los seres humanos, se nos maneja muy bien a través de los medios de comunicación, se nos maneja muy bien a través de los típicos expertos que entienden de todo, los tertulianos típicos, que lo mismo valen por un otro que para un descosido, que un día te están defendiendo una postura y al día siguiente te defienden otra porque le pagó más. Eso lo estamos viendo todos los días. Que no te dan toda la información porque ellos se deben a los que le están pagando y les pagan corporaciones y esas corporaciones están perteneciendo al sistema, con lo cual muy pocos medios de comunicación, a no ser que sean independientes, os van a poder contar la verdad de lo que está ocurriendo. Y así llegamos a ese momento en el que ese 90% fallecerá sin haber conseguido pasar al segundo velo. Simplemente se quedarán ahí hablando en bares, hablando con los amigos de lo mal que lo están haciendo los políticos, de los políticos corruptos, de todo lo que se le está haciendo a los seres humanos, pero no tendrán posibilidad de superar ese primer velo. Sí, se queda en una simple discusión de bar, como suele pasar. Efectivamente. Aunque ellos piensan que están cumpliendo perfectamente, como ya decía, con su parte de humanidad, ¿no? Su parte de yo me preocupo por los demás. Sin darse cuenta que ellos son los principales culpables de que los partidos políticos se perpetúen, los gobiernos corporativos se perpetúen y realmente aquí nadie pueda llegar, aunque hay gente que ya está empezando a accionar, pero la mayoría de la gente no va a poder llegar a comprender nunca por qué su gobierno pasa tanto de él. ¿Vale? Vamos a pasar a ese segundo velo. ¿Vale? Adelante. Lo que nos va a pasar es que vamos a comprender las mentiras de la historia. Y aquí hay mucho que hablar. Porque esto que voy a contar ahora puede doler. Sé que la semana pasada, creo que fue, o la anterior, cuando hablé de Hitler, la gente puso el grito en el cielo. Yo no estoy a favor de ninguna guerra, no estoy a favor de la muerte de ningún ser humano, pero estoy a favor de la gente que lucha porque la humanidad cada día sea más humana. Igual que en un momento determinado vino un ser grande, como fue José Jesucristo, intentó hablar para la humanidad, para que la humanidad despertara. En otro momento determinado de la historia, llegó otro ser que también luchó por ese motivo, que cambió completamente su país y lo convirtió en un país libre, pero eso no le interesa al sistema. Así que el sistema se inventó todas las mentiras posibles para que para nosotros en la historia quedara como el mayor criminal. Y por ende, los que fueron los mayores criminales quedaran como los salvadores de la humanidad. Y estoy hablando de Winston Churchill, y estoy hablando de Stalin, y estoy hablando de Roosevelt, y estoy hablando de De Gaulle. Estoy hablando de gente que pasó en la historia como ¡buah!, los salvadores de la humanidad, porque habían acabado con un gran dictador, que recuerdo fue elegido democráticamente por su pueblo y fue recibido en cada uno de los países que recuperó, porque realmente no los conquistó, los recuperó, los liberó realmente. Fue sido aclamado como su libertador. Yo haría una pregunta muy simple. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial,
cuando está a punto de acabar y los rusos están entrando ya en zona alemana, y había campos de concentración, yo me gustaría preguntaros y me gustaría que investigarais por qué las personas que estaban dentro de los campos de concentración preferían irse con los alemanes antes de que vinieran los rusos. Me gustaría que también os preguntarais qué pasó realmente en Rusia cuando los bolcheviques llegaron al poder. Pero no me gustaría que mirarais libros oficiales ni que os guiarais por el experto de turno. Me gustaría que lo investigarais por vosotros mismos. Es muy sencillo. Se coge una información, se pasa por el corazón y se siente. Si sentís que lo que están contando es una mentira, es porque realmente fue una mentira. Y si sentís que lo que están contando es verdad, será porque realmente es verdad. Pero quitaros todos los filtros por los que vaya a pasar esa información. Yo también podría deciros, por ejemplo, que la ciudad de Dresde fue bombardeada por orden de los aliados, fue bombardeada sistemáticamente, fueron bombardeados sus hospitales, sus colegios, fueron muertos niños mayores, fueron muertos mujeres, por supuesto también cayeron soldados. Pero ahora me pongo a pensar, cuando nos meten en la televisión las falsas noticias de que, por ejemplo, en Siria se han puesto una bomba o han tirado una bomba en un colegio y todos los medios de comunicación se echan las manos en la cabeza, se ponen las manos en la cabeza diciendo cómo puede ser eso. ¿Por qué no nos ponemos a pensar, y hay imágenes y hay documentales suficientes como para corroborarlo, que lo que ocurrió en Dresde fue una masacre sobre el pueblo alemán? ¿Por qué todo lo que dice el pueblo alemán o los soldados alemanes eran malos y todo lo que hicieron los aliados era buenísimo? Tengo informaciones de primera mano de que en Burgos, por ejemplo, cuando se iba a bombardear Guernica, los soldados alemanes se comportaron como seres humanos y fueron gentiles con la gente. Y también tengo noticia de A ver, Francisco, ¿me oyes? Ey, se ha quedado pillado el Skype. Jorge, ¿tú me oyes? Ahora parece que hemos recuperado el sonido, perdona. Se había cortado el sonido, dame un segundito, que estoy teniendo un pequeño problema con el ordenador. Vuelve a conectar ahora. Vale, acaba de conectar. Sí, continúa, perdóname. Un pequeño fallo técnico. A ver, ¿me oyes? Fran, Jorge, ¿me oís? Francisco, Jorge, ¿me oís? A ver, que se ha quedado pillado esto. Ay, un momentito. A ver qué pasa. Con desconectado otra vez. Vale, hemos recuperado conexión. Recuperamos conexión. Recuperamos todo. Ahora sí. A ver, ¿me oís? Vale, que se había ido la conexión. Vale, sí. Hemos recuperado la conexión. Vale, se nos oye bien, ¿no? Por lo que veo, vale. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahora se te oye perfecto. Dame un segundito. Que sí, pero que... no se emite en directo, ¿eh? No se está... Sí, estoy con ello. No se está emitiendo en directo. En principio ya está emitiendo otra vez. Últimamente tengo unos problemas, no sé si es el calor. Ahora parece que... Tengo el ordenador achicharrado de emitir las 24 horas, pero parece que ya lo ha recuperado.
Vale, continúa, sí, sí. Está grabando y está emitiendo ahora. En principio está emitiendo bien. ¿Me oís? Bueno, no sé qué está Sí, pasando. sí, yo Ahora. te oigo. Vale, discúlpame que estoy aquí pegándome con la conexión. A ver si no desaparece. Ha habido un pequeño corte. Pero sí. Sí, sí, tranquilo. Vale, pues en principio, a ver, ya va bien. Me está actualizando el chat. Ay. Llevamos unos días con la conexión. A ver, un momentito. Buenas noches, Sebastián, María Luisa. Hola a todos. Disculpadme que estoy intentando arreglar todo esto. A ver por qué se ha ido la conexión. Estamos sufriendo últimamente unas cosas sufriendo yo. Unas cosas muy raras en el ordenador. Y ya sé de dónde viene. Sí. Y bueno, no pasa nada. Solucionado. Vale, continúa. Yo sigo aquí con el rabillo del ojo mirando la conexión. Vale. A ver, esa mentira que nos contaron sobre lo que pasó en Alemania ya se ha repetido bastantes veces en la historia de la humanidad, porque tenemos que tener claro algo. Toda esta historia la han contado siempre los mismos. La historia la han contado los sionistas. A ellos fueron a los que se les entregó en el monte Sinaí el algoritmo de la Kabbalah para que crearan la realidad que a ellos les interesa crear. Pero para crear esa realidad nos tienen que mover a nosotros. Somos nosotros realmente los que aportamos la materia prima para crear esa realidad. Simplemente porque nuestra energía no es su energía. Ellos necesitan nuestra energía y necesitan hacer que nuestra energía sea lo más negativa posible. Por eso nos meten todas estas historias y todas estas mentiras. Para crearnos frustración, para crearnos culpa. He conocido al pueblo alemán, he estado en Alemania y aquí en España también he podido hablar con alemanes. Y los alemanes se sienten culpables por lo que pasó en Alemania en aquella época. Y no son culpables. Realmente lo que ocurrió en aquella época fue que hubo gente valiente que empezó a levantarse contra el sistema. Y que claro está, en ese momento el sistema era muy poderoso. Utilizó magia negra. Es tratamiento de la humanidad que iba a acabar así, iba a acabar con un levantamiento de la humanidad que iba a cambiar el mundo totalmente. Pero ellos se encargaron de que no llegara a ser así. Para ello nos vendieron a entidades mentales negativas que entraron por un portal que hoy por hoy tenemos abierto y que está en Yemen, en el Golfo de Adén. Y que si os ponéis a mirar las noticias, ya hace bastante tiempo que no nos hablan de él, pero durante bastante tiempo nos estuvieron hablando de que se vieron unos piratas, y porque había unos piratillas de nada, tenía que haber allí fragatas, tenía que haber allí barcos de guerra de todos los países. Pero realmente lo que había allí no eran esos piratitas, eso era una cortina de humo que nos metieron. Lo que había realmente allí era un portal. Perdón, y que nuestras películas con el Tom Hanks, con grandes actores para llamar la atención. Perdón. Pues, igual que hicieron con el Holocausto, Jorge, porque yo me acuerdo de la serie Holocausto y tenía actores como Meryl Streep y tenía actores muy, muy importantes de aquella época como principales protagonistas para que se nos quedara bien grabado toda esa mentira que nos querían meter en la cabeza. Siempre a través de la televisión. El poder y el control de los medios de comunicación. Y dentro de los medios de comunicación está también el celuloide. Y está, claro, pues, sentimientos a través de los sentimientos y las emociones. Claro. ¿Y quién está detrás de los medios de comunicación y quién está detrás de Hollywood? Los sionistas, el sistema. Sigue estando detrás de todo. Por eso cada vez hay más actores, por ejemplo, que denuncian casos de pederastía en Estados Unidos. No podemos olvidar, bueno, en Estados Unidos, en Hollywood me refiero, no podemos olvidar que toda esta gente son pederastas realmente, porque no son humanos, son demonios.
Ellos lo que quieren es la degeneración de la humanidad total. Y la degeneración total de la humanidad empieza por violar a niños pequeños para robarle su energía. Por eso desaparecen tantos niños. Por eso tantos casos como el Bar España, como Alcácer, etcétera, etcétera, que hemos vivido en este país, pero también han vivido en Bélgica y también han vivido en Estados Unidos y también están viviendo en Argentina y en México y en todos los países. Porque sigue siendo igual. Yo me acuerdo cuando el tema de Libia, cuando fueron a por Muammar el-Gaddafi, desaparecieron 1.500 niños en Libia. Y esos niños fueron directamente a las redes pedófilas del planeta. Y fueron realmente o directamente utilizados por estos demonios para lo que a ellos les dio la gana. Sí, esto también, aquí lo hemos hablado una vez con el tema de las ONGs, por ejemplo, que siempre que hay una catástrofe, enseguida aparecen las ONGs y no sé si fue en Haití o no sé dónde, que desaparecieron también un montón de niños y los padres diciendo que estaban, diciendo, no, a mi hijo le he visto vivo, o sea, no se lo ha llevado el agua ni nada de eso, estaba conmigo y de repente ha desaparecido. Y así 1.000 y pico niños también en el tema de Haití, si no me equivoco. Claro. Ten en cuenta que ellos esa energía la necesitan, porque es la energía más pura que hay, es la energía de la inocencia. Eso mismo le pasa a actores, eso mismo le pasa a cantantes, y eso mismo le pasa a políticos, le pasa a mucha gente. Porque les tienen que crear dobles, triples, cuatriples personalidades. Para que después... Eso, perdona, Fran, eso no lo dices tú solamente, es que eso lo han dicho ellos mismos y tú estás trasladando lo que ellos han dicho, o sea que no es una atribución tuya para la gente que después te vayan a tirar las piedras, te vayan a lapidar, es que eso es el saber escuchar a la gente que ha estado hablando de estos temas, que han hablado todos los de Hollywood. Claro, y no solo los de Hollywood. Yo me acuerdo la historia en su momento de cómo en el show de Jim Carrey, me parece que era, cuando iban a actuar los Jackson 5, cada uno de los cantantes, que por entonces eran niños, pasaron por el vestuario del presentador y pasaron por donde tenían que pasar en ese momento, ¿no? O sea, que cada uno de ellos fue violado sistemáticamente antes de actuar. Y eso fue algo que también salió, por ejemplo, en la BBC. Recuerdo a Iker Jiménez hablando en uno de sus programas sobre un escándalo enorme que ocurrió en la BBC, donde reconocían que un determinado presentador había violado a un montón de niños en su programa porque él tenía el poder, claro está. Y así funciona. Este sistema funciona así porque, como ya os digo, cuando llega un momento determinado, esos niños violados acaban convirtiéndose en psicópatas o acaban convirtiéndose en MK Ultra y lo que hacen es servir al sistema perfectamente. De tal forma que los que más violados hayan sido, los que mejor hayan llegado a cumplir su propósito, esos llegarán lo más alto posible en las esferas de poder. Y eso sí, no me estoy inventando nada. Podéis mirar los casos de que no me acuerdo ahora cuál es la otra mujer, pero es que hay mucha gente, muchos actores que ya lo han reconocido, como decía Jorge. Yo no me estoy inventando nada. Yo estoy transmitiendo lo que he llegado a conocer porque simplemente abrí los ojos a toda esa realidad que se me estaba ocultando. Por ejemplo, se nos dice, se nos cuenta que el pueblo judío fue esclavo en Egipto y que gracias a Moisés salieron airosos de allí y pudieron ir y crear su pueblo, por decir así. Pero no fue así. Realmente el pueblo judío fue expulsado de Egipto, fue expulsado por el faraón porque eran magos negros, eran demonios y estaban practicando cosas
que eran aberraciones para el pueblo egipcio. Y por eso se les expulsó. Y no se les persiguió para volverlos a meter como esclavos. Se les persiguió para que no volvieran. Cambia mucho la historia. Por eso os digo que cuando se rompe el segundo velo, lo que se ve son las mentiras de la historia. Y podríamos hablar de un montón de cosas, de la prehistoria que no fue tal, podríamos hablar de un montón de cosas, pero me gusta, quiero centrarme en esto porque el sistema está movido por el sionismo. El sistema es sionismo. Y si conseguimos darnos cuenta de eso y empezamos a levantarnos y empezamos a reconocernos como seres humanos, ellos no podrán hacer nada contra nosotros. Por eso es importante hacer hincapié en este segundo velo y en esta parte de la historia. Reconocer lo que somos, saber, claro, identificar lo que somos, desaprender lo aprendido, aprender lo nuevo y darnos cuenta de que estamos viviendo en una Matrix que ha sido creada y que nosotros estamos jugando su juego, pero no nos han permitido crear nuestro propio juego. Nos imponen su juego. Perdón. Y ahora nosotros vamos a jugar a nuestro juego, que es lo importante. Para ello, vivo, también me gustaría hacer... Dime. Sí, perdón. El ser vivo tiene más poder del que cree tener o del que le ha hecho creer que tiene pues el sistema. Tenemos que reconocernos como los verdaderos poderosos y los que, y la palabra democracia lo dice, o sea, nos engañan haciéndonos creer y confiando solamente por confianza, porque hemos confiado en que los que nos están dirigiendo están actuando por el bien común y por el bien de todos, que es el bien común. Pero resulta que estamos viendo lo que está pasando. Entonces, al que no le chirríen estas cosas, es comprensible pues que critiquen lo que estamos diciendo, lo que está diciendo Fran y muchos de los que estamos diciendo cositas, ¿no? Pero consiste en identificarse a cada uno. No consiste en decir, no, es que el dinero es Monopoly, es de Monopoly, pero después tienes que pagar el pan. ¿De acuerdo? Eso se basa en la confianza entre nosotros. Pero también hemos cedido esa confianza a quienes nos gobiernan. Y después resulta que con un apretón de manos, lo que estamos viendo, pues anulan incluso sentencias o como lo queréis llamar, del Tribunal Europeo, porque es el que creemos que nos rige. Sí, perdón, una pequeña aclaración con eso. Sí, sí. También me gustaría que la gente que esté interesada, que entre en una página que se llama Educación Libre y Soberana, o que entre en Facebook, en un grupo que se ha creado nuevo, que se llama Yo No Hice las Reglas. ¿Vale? Y los que queráis, también podéis entrar en el blog de Morfeo de Gea, en Detrás de lo Aparente, blogspot.com. En esos lugares vais a encontrar mucha información que vais a tener que contrastar después, que vais a tener que seguir investigando, porque ninguno de ellos va a decir esta es la verdad absoluta, sino que es algo que yo investigué, algo que yo descubrí y algo que yo tengo como mi verdad, ¿vale? Pero son unos puntos de referencia muy, muy buenos para poder superar ese segundo velo. Y si conseguimos superar ese segundo velo, que el 90% de ese 10% restante que pasen por ese segundo velo simplemente fallecerán sin haber llegado a penetrar el tercero, pero los que lleguen a penetrar el tercero, que será aproximadamente un 10% de los que penetran ese 10%, de los que van a penetrar ese tercer velo, serán capaces de percibir que los recursos del planeta, incluidos la gente, están controlados por un grupo de personas y familias muy poderosas cuyas posesiones, manipulaciones y extorsiones han servido para fundar la economía global actual basada en la deuda. Y ahí es donde estábamos con Jorge. El 90% de aquellos que rompan el tercer velo
no van a llegar a penetrar el cuarto. Pero vamos a hablar del tercer velo. Vamos a hablar de cómo se crea la economía, cómo se crea el dinero. Porque el dinero actualmente es deuda. En un principio, el dinero lo creaba el gobierno legítimo. Después, el dinero se basaba en patrón oro. Y eso es respaldado en algo tangible y que pudiera ser controlado para que no existiera la prevaricación, para que no existiera el fraude. Estaba respaldado en oro o en plata, porque en España, pues investigué hace un poquito, en la época de Franco estaba respaldado en plata, porque como el oro era lo que querían todos los demás, pero en la época de Franco, y eso lo tenéis en los billetes antiguos de la antigua o de la futura peseta, pues estaba respaldado en plata. Ahora no está respaldado absolutamente nada, está respaldado en una confianza, que eso es lo que nos quieren hacer creer, en esa confianza. Por eso el engaño del sistema, ¿no? Nosotros tenemos que confiar en ese dinero para poder hacer el trueque entre los seres vivos, pero las corporaciones manejan ese dinero sin estar respaldado en plata, ni en oro, ni en nada, de otra manera, aparte de sin entrar en detalles de los bonos, partida de nacimiento, bla, bla, bla. Pero perdona, otra introducción, perdona, Frank. Para ello, ellos lo que hicieron fue crear crisis como la que nosotros estamos viviendo o la que vivimos en el 2005, porque realmente la crisis no fue en el 2008, empezó en el 2005. Y lo que hacen es utilizar esa crisis para hacer todos los movimientos económicos en el planeta que a ellos les sirva para seguir perpetuando su sistema. La crisis del 29 les sirvió para que en 1933 se pasara a todo el sistema de que nosotros éramos realmente deuda para ellos. Y fue cuando empezaron a escribir nuestro nombre en letras mayúsculas para, como dice Jorge, no nos vamos a extender en el tema del bono y de la partida de nacimiento y todo eso, pero simplemente comprender que fue la crisis del 29 la que acabó en el 33 con toda esta esclavitud en la que hoy por hoy estamos introducidos. Luego, en 1971, creo recordar, Nixon se carga el patrón oro y convierte el dinero en fiat, en deuda. Y además lo convierte en algo que se crea a través de nosotros. Si nosotros vamos a un banco y solicitamos un crédito, ellos van a generar dinero que primero se van a quedar ellos y luego van a introducir en el mercado como dinero ficticio, porque realmente no existe. Voy a aportar, y perdona otra interrupción, voy a aportar otro término que todos conocéis, que es el petrodólar. Ahí lo dejo. Sí, cuando se empezó a basar el dinero en el petróleo, pero ya ni eso, ya ni siquiera eso. Estuve escuchando que en Estados Unidos, no sé si a raíz de la ley GESARA, o NESARA es en Estados Unidos, GESARA la mundial, querían hacer un patrón oro, bueno, y basado también en distintos metales, pero no sé si eso es cierto o no. Iban a basar el dinero en el oro, en la plata, y no sé si también en el cobre, no sé, algo he oído por ahí, no sé si sabéis algo vosotros. Esto yo quiero derivarlo, no consiste en tener ese planteamiento, o sea, consiste en de dónde viene NESARA, de dónde viene GESARA. NESARA viene del descubrimiento de un general retirado americano que se dio cuenta de las cosas y que trató de transmitir, cuando se dio cuenta, después de estar retirado, trató de transmitir y se creó NESARA. Trató de transmitir y de comunicar el fraude que se estaba cometiendo. Tenéis que tener en cuenta que en el momento en el que estos bandidos, estos piratas, sin entrar tampoco en detalles, trataron de engañarnos con la creación de la Reserva Federal Americana, que ni es reserva, ni es federal, ni es americana, tenían un tiempo para poder solucionar la crisis que ellos mismos generaron. Después ahí doy el apunte del Titanic,
doy al apunte de sin más, sin entrar más en detalles. Todo ha sido un engaño. Ellos han tenido un tiempo y ese tiempo pues se les acabó. Pero claro, si se cepilla a todos los que estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pues ellos han podido continuar. Pero resulta que no se pueden cepillar a todo el mundo que conozca estas cosas. Entonces todavía ha seguido existiendo gente que ha seguido reclamando lo que es, vale, hemos confiado en vosotros, en que vosotros ibais a solucionar la crisis del 28, o del 33 o del 31, es que todas las crisis son odiosas, son creadas. Pero si se intentan cepillar a la gente que intenta decir las cosas, no han conseguido con ellas y todavía continuamos. Es que ellos continúan con su ficción imponiéndonosla. Nos la imponen y nos hacen creer cosas que no son. Pero ellos tuvieron su tiempo y su tiempo se acabó hace algunos años. Y ahora hay gente, Code of Ages, hay muchos movimientos a nivel internacional. Estados Unidos, Australia, Rumanía, Alemania, Italia. Eso nos lo van a contar en la televisión. Pero son gente que ha despertado gracias a Internet porque hemos recibido la información y hemos podido contrastar cosas. No consiste en creer que si Hitler, que si no Hitler. En el momento en que nombras a Hitler, pues como en el momento en el que nombras a un fulano o a un anónimo, y en el momento en el que dice algo que pueda ocasionar algún daño a su sistema creado fraudulento, enseguida, en lugar de entrar en debate en cuanto a lo que se debe de entrar en debate, lo que hacen es desviar y te critican como este es un borracho, este es un loco, desvían por completo, desacreditan al ser vivo que está transmitiendo esa información y de esa manera tratan de ocultar pues toda la información que pueda transmitir. La desacreditación la tenemos hoy en día y tú, Nostra, eres muy conocedor también de ello. Sí, porque ahí entra en funcionamiento toda la programación que nos han metido. Entra en funcionamiento las zonas de control que ellos tienen sobre nosotros. Hay, por ejemplo, el ego, la política, la economía y esos tres, y la religión, claro está, son cosas de las que no se puede hablar o cosas sobre las que no se puede discutir, porque automáticamente van a saltar los resortes que tiene la gente implantada en el cerebro, van a saltar para atacar a la persona que intenta despertarlo. Esa es la realidad. La gente se revuelve. Fíjate lo que le pasó a José Jesús del Cristo, ¿no? Lo crucificó el mismo pueblo que fue a liberar, supuestamente. Siempre que alguien viene a decirnos las cosas tal cual son, la unidad de carbono, por la programación que tiene, se rebota contra ella. Y es una pena. Pero todo eso son programas que se pueden superar. Son programas que se puede aprender a controlar para que no ocurra. Y que la gente, los seres humanos, se comporten realmente como lo que son. No autómatas al servicio del sistema, que lo único que hacen es repetir lo mismo que con ellos se hizo. Por eso los padres educan a los hijos justo como le enseñaron a ellos, para que los hijos sean perfectos súbditos del sistema. Cuando un padre que sea despierto nunca educará a su hijo para que sea un digno súbdito del sistema, sino le dará las armas suficientes como para que cuando sea mayor se pueda rebelar contra el sistema. Y se cuestionará incluso hasta las vacunas que están poniendo a su hijo. Claro. En lugar de únicamente pues confiar tanto en... Pero es que ahora hay mucha información. Antes era antes. Ahora es ahora. Desaprender lo aprendido para aprender lo nuevo. Nos han mostrado sus cartas. Sabemos cuáles son sus cartas y sabemos que tenían cartas guardadas en la manga. Y dentro de esas cartas guardadas en la manga está pues todas las técnicas que han utilizado en cuanto a manipulación de la sociedad, y entre ellas se encuentra
pues la geoingeniería, que por lo que se ve, pues antes era secreto, gracias a Internet, y ahora ya no es secreto, siempre y cuando la gente haya podido contrastar esa información. Ahora nos encontramos que hay cantidad de eruditos hablando sobre el tema, pero se han olvidado, quizás, digo yo, o no ha habido cabida en tiempo para poder nombrar, que no hace falta tampoco nombrar con nombres y apellidos a nadie, pero hay cantidad de exposiciones de gente que ha estado dentro, que lo ha estado contando, y lo primero es la negación. La negación ante eso, porque no te puedes creer que tu gobierno, al que tú le estás votando y le estás dando la confianza la tienes en pareja, pues se la estás dando a tu gobierno y no puedes creer que te esté traicionando. Entonces eso es la gente, eso es lo que le está pasando a la gente. No se puede creer que su gobierno esté actuando en contra de ellos. Pero bueno, ahora estamos a unas alturas en las que nos facilita por lo menos el que se puedan escuchar las cuestiones o las preguntas que estamos lanzando. No afirmamos nada, contrastad todo. No creáis en lo que estamos diciendo, contrastad absolutamente todo, información hay y estamos expuestos a las críticas, pero lo que es. ¿Quién sabe qué es lo que es? Pues si estáis esperando a escuchar a alguien que os diga, os convertiréis en seguidores de, pero tenéis que identificaros a vosotros mismos y si a vosotros os chirría algo dentro, pues buscad las respuestas, pero haciéndose preguntas. Quizás lo que estemos ayudando es que a la gente, o que la gente se haga las preguntas correctas, porque tenemos demasiado ruido mediático que no ayuda. Sí, además, como está tanto lo de Internet con lo que dicen en los medios de comunicación, pues generan discrepancias, enfrentamientos, batallas, guerras, enfados, que es de lo que ellos se alimentan. Aunque la gente no lo entienda, pero no nos creáis, contrastadlo, experimentadlo en vosotros mismos, miraros hacia adentro, dejad de miraros el ombligo con vuestros problemas, levantad la cabeza, mirad a vuestro alrededor, mirad a vuestros hermanos, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay, y no a vuestros hermanos solamente en un mismo país, en diferentes países, porque todo es un control mediático que tiene una finalidad. Es sencillo. Cuando se identifican lo sencillo, o sea, la verdad tiene una explicación muy sencilla. La mentira necesita de muchos argumentos y lo que están haciendo los medios de comunicación es meternos muchos argumentos para que no podamos llegar a una conclusión. Después dependerá de la gente de saber escuchar, que no seguir, sino saber escuchar, porque lo que tratamos es de que cada uno recupere por sí mismo lo que es su humanidad, su empatía. Todos nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos las barbaridades que estamos viendo en cuanto a pateras, balsas, las fotografías que nos lanzan. Ellos están utilizando eso también para disociarnos nuestras mentes. Y después te catalogan según un criterio deontológico y médico, como puede ser la psiquiatría, porque está buscando todavía el conocimiento del funcionamiento de nuestros cerebros. Pero hay algunos que podemos afirmar, aunque pues que no solamente tenemos un cerebro, que hay más cosas dentro de nuestro ser. Entonces consiste en que lo identifiquen y que después cada uno pues tenga la posibilidad de elegir el camino que quiera tomar. Pero eso solamente lo van a recibir, como dice Fran, con los velos, en esa fase de los velos, dependerá de cada uno. En el momento en el que a uno pues vea que no concuerda con su programación, pues tendrá que no subyuguen a otra programación que le intenten meter, sino que cada uno crea en sí mismo. Live in yourself. Creed en vosotros mismos. Sentid vuestro pálpito. Pero ellos nos están metiendo demasiado ruido para que no escuchemos el pálpito de nuestros corazones. Claro, ahí entra en juego la fascinación, ¿no?
con fútbol, con todo tipo de deporte, con cantantes, cine, teatro, toda la gran película que nos ponen ahí delante para que no nos paremos a pensar 5 minutos, porque si nos paramos a pensar 5 minutos, rápidamente vemos que aquí hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra porque hay una gran mayoría que viven en, pongamos, en unas condiciones económicas bajas y una muy pequeña minoría que son multimillonarios. Eso no cuadra en un mundo de abundancia, cuadra en un mundo de esclavitud, donde unos pocos tienen todo y el resto se aguanta. Pero eso no es un mundo real. Eso tenemos que comprenderlo. Un mundo real, un mundo en el que nosotros venimos a jugar como este, sería un mundo en el que todos tuviéramos las mismas posibilidades y donde todos pudiéramos tener como mínimo los mismos ingresos mínimos para poder vivir perfectamente. Y como dice la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas, tener derecho a una vivienda digna, tener derecho a no un trabajo. Vamos a dejar bien claras las cosas. No estamos obligados realmente a trabajar. El trabajo es algo que nos impusieron y nos programaron de tal forma que el que no trabaja parece un vago y el que trabaja está muy bien mirado. Y a lo mejor el que no trabaja es una gran persona, es inteligente y está por encima de todo esto y le da igual vivir con muy poquito, y la persona que trabaja mucho es una persona que está esclavizado toda su vida, que no va a conseguir absolutamente nada, que ni siquiera va a pasar del primer velo, o sea, ni siquiera va a llegar al primer velo. Y realmente no va a hacer nada en su vida. Nada más que trabajar, eso sí. Sí, cuanto más tiene, más necesita. Eso a mí me ha pasado y le pasa a mucha gente. Lo que sí que estoy notando es que cada vez, aparte de nosotros que nos juntamos aquí en este canal y hablamos de esto, o grupos de Facebook, etcétera, o más canales que hablan de estas cosas, está saliendo mucha gente famosa a la palestra ya denunciando estas cosas. Porque has mencionado antes el tema de las vacunas. Me viene a la memoria Robert De Niro, ¿no? Me parece que hizo un documental, Baxter, que se lo censuraron. Está metiendo mucha caña con eso. Como él, sí, más actores. Pero la caña la están metiendo a través de Internet. No la están difundiendo a través de los medios de comunicación. Claro. Bueno, Robert De Niro se ha pasado al otro lado, pero que es que desde Robert De Niro, Brad Pitt, es que hay una lista. Es que la gente todavía desconoce todo lo que se está montando en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en Australia. Todas las verdaderas noticias que no nos están transmitiendo los periodistas que han sido sobornados por unas necesidades o porque les han pillado en algo o por lo que sea. No me atrevo a decir, porque sería puntualizar en cada uno de los casos, aunque tenemos información que también debería de ser contrastada. No nos creáis en nada de lo que estamos diciendo, sino que contrastad absolutamente todo. Pero Robert De Niro yo creo que es una figura lo suficientemente importante como para poder, después de todas las películas que ha hecho y después de lo que la gente cree que es Robert De Niro, ahora resulta que Robert De Niro está siendo el verdadero Robert De Niro, no el actor, porque a él le han pasado cosas, porque es un problema suyo, de su hijo, y se ha encontrado que él ha buscado los apoyos seguramente bueno, me consta que ha buscado los apoyos con la gente con la que ha estado en contacto durante toda su vida, pero se ha encontrado también pues con la negación de ese, solamente de ser escuchado, porque como yo no tengo un hijo que tenga ese problema, no es mi problema, es que mañana va a ser el tuyo. Claro. Porque si no lo sufres en tus hijos, lo sufrirás en tus nietos, y si no en tus sobrinos, o si no en... Pero si la gente no identifica estas cosas, que es de lo que ellos tratan a través de los medios de comunicación y películas de trasladar, ¿no? Y sobre todo ocultar y tapar pues a los que de alguna forma salen. Tenemos Jim Carrey, tenemos, ¿cómo se llama el de Matrix? Que gusta tanto a las femeninas. Keanu Reeves.
tenemos cantidad de gente que han sido ídolos para gente, que tienen seguidores y que dentro de esos mismos seguidores, en el momento en que han tratado estos temas, se han convertido en sus enemigos. Bueno, a Todo por Prince una se lo alienación cargaron. mental y una programación mental. Sí, perdón. Digo que a Prince se lo cargaron porque estuvo hablando de los chemtrails. Bueno, no solamente he hablado de los chemtrails, o sea, es que he hablado de cantidad de cosas, es que he hablado, y fijaros la cantidad de películas que ha hecho y a los actores se les elige para poder hacer ciertas películas. O sea, no solamente es la preparación del actor y estudiarse el guión, porque una vez que un actor de estos estudia el guión en momentos en los que son, tener la empatía, poneros en su pellejo. Cuando le llega un guión, que normalmente, claro, para esto hay que conocer cómo funciona verdaderamente la contratación de actores, que tiene que ser a través de unos agentes, y esos agentes deciden y le exponen al director, o el director pues reclama la participación de esos actores. Pero ellos después se tienen que estudiar el guión. Y cuando se estudia el guión, los actores son seres vivos, son seres, tienen sensaciones, tienen sentimientos y se hacen preguntas. Pero en el momento que hacen preguntas y se encuentran que no tienen respuestas, porque tenemos actores anteriores, ¿cómo se llama también el actor que hizo lo de la marmota? La película de la marmota del tiempo. Ay, el del Día de la Marmota, no me acuerdo de su nombre, sí, sé que me dices. Correcto. Pues escuchadle también. Este no ha tenido tanta aceptación sex symbol, pero ha estado en los años 80, estuvo ahí protagonizando una serie de films, de películas, pues que dicen cosas. Ellos reciben cierta información y se han hecho preguntas o se hicieron sus preguntas, trataron de transmitir esas preguntas a los que les habían pasado el guión y después nos encontramos con lo que nos encontramos. Hay cantidad de series, os cito, Sliders, o Salto al Infinito. Os invito a que las veáis, Salto al Infinito. Son de los 80 o de los 90. Muchas series que han estado hablando. Estos actores son seres vivos que tienen sus cuestiones y que dicen, bueno, pues no solamente estoy aquí haciendo el papel de actor, sino que me están dando una información que vale, que puede ser ciencia ficción y a mi manera de entender, que ya lo han comentado por ahí tanto Miguel Celades como otra clase de gente que han estado anteriormente hablando de esta situación, no sé cómo transmitir. Bueno, yo creo que ya he dicho bastante. O sea, tienen que cuestionarse y después se encuentran con con las herramientas que tiene el sistema, pues para que no hables más. Ahora ya no tienes este papel. Y cómo utilizan también pues a estas figuras públicas, entre comillas, pues a Angelina Jolie con lo de las mastectomías que se había hecho y tal. Bueno, después cada actor pues toma la decisión de aceptar o no aceptar. Pero claro, si tú estás en una deficiencia económica, aceptas todo. Y si tú ya estás en una situación económicamente que te cubra las necesidades, porque sabemos que cubrir las necesidades no significa esa riqueza que nos están tratando de vender. Entonces, bueno, pues hay algunos pues que... Y después hay otros motivos también un poco más ocultos que tampoco podemos decir mucho, porque tampoco es nuestro volver a contrastar absolutamente todo. Escuchadles a ellos. A lo mejor la gente es anglo-resistente, no sabe el inglés, no sabe otros idiomas, y entonces le suena a chino o a inglés, si no lo entienden. Pero los que saben inglés y tratan de transmitir o de traducir pues estas experiencias que tiene esta otra gente o ellos mismos, pues es lo que... De momento, ahora mismo Estados Unidos está patas arriba, Alemania está patas arriba, los países nórdicos están patas arriba. Y no lo quiero vincular, pero está todo vinculado con el tema de la inmigración, con el tema del control, Soros, todos los que están ahora mismo, 35 espectadores, si están aquí es por algo, siempre lo he dicho,
Y es porque hay algo que no encaja. Y a todos nos gusta tener un puzzle correctamente hecho. Pero cuando hay piezas que no encajan, hay gente que dice, bueno, pues no me sale, pues lo dejan. Pero hay otros que dicen, no me sale, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esos son los que están siendo tratados por locos y están siendo derivados pues a la solución que te ofrece el sistema, que es la de la psiquiatría y tal, como que tú tienes un problema. Y al final te hacen creer a ti que tú eres el extraño. Yo creo que ahora mismo, hoy en día, con Internet, vemos que somos muchos los extraños. Muchos. Para ellos. Bueno, tiempo al tiempo. Pero yo creo que es el momento también. Bien, pasamos al cuarto velo. Dice, los pocos que van quedando, aquellos que llegan a romper el cuarto velo, descubrirán el mundo de los Illuminati, de la masonería y de las sociedades secretas. Estas sociedades usan símbolos y celebran ceremonias que perpetúan la transmisión de conocimiento arcano que es usado para mantener a la gente ordinaria en una esclavitud política, económica y espiritual por los linajes y familias más antiguas del planeta. El 90% de los que lleguen a penetrar ese cuarto velo no llegarán nunca a penetrar el quinto. Los velos funcionan como filtro. Y hay gente que puede llegar al cuarto, pero del cuarto ya no pasar. O sea, cuando llega y empiezan a conocer a los Illuminati, se enteran de la masonería, de las sociedades secretas, y comprenden que realmente el ser humano está esclavizado por un grupo de demonios, realmente. Entonces, petan y ya de ahí no pueden seguir, no pueden avanzar en esa búsqueda. Eso yo creo que está claro con todo lo que hemos estado hablando ya. La esclavitud es patente. Desde el momento en el que nos tratan como esclavos al poner nuestro nombre en letras mayúsculas. Un reto a cualquiera de los que hay escuchando el programa o viendo el programa que cojan su DNI, por ejemplo, y me digan que está en letras minúsculas, porque no me lo voy a creer. Todo, absolutamente todo lo que es oficial en nuestra vida está en letras mayúsculas porque pertenece no a nosotros, sino pertenece a una ficción jurídica que crea el sistema para poder actuar sobre nosotros. Porque si no crearan esa ficción jurídica, no podrían actuar nunca contra nosotros, porque somos seres humanos y somos seres vivos. Y como seres vivos tenemos el libre albedrío y tenemos nuestra libre voluntad. Y ellos no pueden violar eso. Para violar eso, tienen que entrar en contrato con nosotros, que es lo que siempre hablamos. Tienen que coger y crear una figura ficticia para poder actuar sobre ella, haciéndonos pensar a nosotros a través del hechizo en el que nos meten, haciéndonos pensar que nosotros somos esa figura ficticia. Pero realmente, cuando tú vas a un banco, ni siquiera el banquero, ni siquiera el que está detrás de la ventanilla, sabe por qué tu nombre está escrito en letras mayúsculas. Si te llega a la Seguridad Social pasa exactamente igual. Nadie sabe por qué se escriben los nombres en letras mayúsculas cuando no tiene ningún sentido. Y te dicen que es simplemente porque así se lee más claro. Pero eso es falso. Y la gente lo acepta. Y esa es la aceptación y ese es el engaño. Claro. Cuando te llevan ante un juez, lo primero que hacen es intentar que te reconozcan como el hombre con letras mayúsculas. Porque si te reconoces con ese nombre de letras mayúsculas, ellos pueden hacer sobre ti lo que les dé la gana. Pero si no te reconoces como ese nombre de letras mayúsculas, ellos ya tienen un problema. Porque tú ya no eres un esclavo, sino que eres un ser soberano. Y como ser soberano no pueden ejercer su justicia, entre comillas, sobre ti. Bueno, no hace falta utilizar la palabra soberano. O sea, un ser vivo es un ser vivo, volvemos a decir. O sea, lo que crea el ser vivo es para el bien del ser vivo. Entonces, lo que no se puede admitir es que una empresa, una corporación, una ficción, una entidad esclavice al ser vivo, cuando esa entidad ha sido creada por el ser vivo. Con lo cual, alguien ha creado esas entidades
y ha creado este sistema para esclavizar al ser vivo, que es el de las letras minúsculas, que es el acreedor. El de las letras mayúsculas es el deudor. El de las letras minúsculas es el acreedor. El que recibe todos los beneficios, pero la gente lo desconoce. Entonces, esto no consiste en transmitirlo en 0, la gente no lo va a entender y poco a poco lo están entendiendo. Ahora ya estamos a una altura de la película que hay más gente. Al principio era mucho más crudo, pero tenéis que identificar quién es el ser vivo y quién es la ficción, la empresa o corporación que han creado con tu nombre al haber puesto tu nombre en letras mayúsculas. Y mirad en la RAE lo que significan letras mayúsculas y podréis después conversar con todas estas cosas. Así pues, los que consigan entrar en el quinto velo, ¿vale? Son los que van a ver que estas sociedades secretas y familias poderosas de las que estamos hablando están muy avanzadas tecnológicamente y tienen tantos conocimientos a su disposición que cosas como viajar en el tiempo, las comunicaciones interestelares, no suponen ningún problema para ellos. Y mucho menos controlar las acciones de la gente común a través de estos medios. Sus miembros tienen la capacidad de manipular a las masas con la misma facilidad con la que nosotros mandamos a nuestros hijos a la cama. Para ello, crearon un instituto, se llama Tavistock, del cual ya hay bastante información en Internet. Y si queréis podéis seguir un programa que se llama, creo que hay un artículo de Morfeo de Gea que se llama Tavistock hoy, y en el cual hay enlazado un vídeo sobre todo lo que hizo Tavistock, pero, por ejemplo, por nombrar algo, podemos hablar del movimiento hippie, podemos hablar de la guerra de Vietnam, podemos hablar de toda la música actual, podemos incluso irnos a Macri, detrás de la campaña de Macri, detrás de la campaña de muchos presidentes como Obama, por ejemplo, con el Yes We Can, está el Instituto Tavistock, que sabe perfectamente cómo manipular a la humanidad, cómo manipular a los seres humanos para que se traguen la información de que esa persona que tienen ahí delante es la que va a salvar al mundo. Y eso lo hemos podido comprobar, lo hemos podido corroborar. Esa tecnología que tienen ellos realmente les permite hacer saltos en el espacio y en el tiempo. No podemos olvidarnos del caso de Andrew Basiago, que hablaba de que él había viajado a través de un portal a Marte junto a Andrew, o sea, junto a Barry Soetoro, que no es ni más ni menos que Barack Obama, realmente. Esto, por ejemplo, hay una película donde nos lo explican perfectamente, se llama El Juego de Ender. Es una película de Hollywood donde con grandes actores nos muestran cómo utilizan a niños, porque son los más fáciles de programar, utilizan a niños para programas militares y programas espaciales, de los cuales a nosotros no nos cuentan absolutamente nada. A nosotros nos siguen pensando que de este planeta se salen cohetes, cuando realmente de este planeta están saliendo por puertas estelares, al estilo de la que nos enseñan en Stargate, que como siempre Hollywood nos muestra las cosas para que nosotros lo veamos como ciencia ficción y no pensemos nunca que son reales. Al igual que los viajes en el tiempo, cuando te cuentan, por ejemplo, en la novela archiconocida de JJ Benítez, Caballo de Troya, que hacen viaje en el tiempo, cuando conoces realmente cómo funciona el tiempo, y nosotros en DDLA pudimos llegar a conocerlo gracias a Morfeo, te das cuenta perfectamente de que ellos estuvieron viajando en el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. Y que, por ejemplo, el experimento de Filadelfia es otro salto en el tiempo como eso de los que estamos hablando. Y todo eso se hace con la tecnología que ellos pudieron sacar de seres extraterrestres negativos a los cuales ellos vendieron el planeta, como pasó con Eisenhower en la base de Edward en 1952. Toda esta información está y lo podéis corroborar.
Con lo cual, la tecnología que ellos mueven es una tecnología que está mucho más avanzada que la nuestra. Preguntaros una cosa. Preguntaros por qué en Israel es donde menos casos de muerte por cáncer hay en el mundo. Yo diría que ni siquiera hay muertes por cáncer, exactamente. Y es por la tecnología médica que ellos tienen y que como ellos son los elegidos por su Dios, no tienen por qué caer como el resto de la humanidad que no es elegida por su Dios. Hay un detalle que me comentaron no hace mucho que es bastante curioso. Resulta que en Israel, al que está iniciado en toda la religión judaica, se le pone su nombre en letra minúscula. Y a los que no están iniciados en la religión judaica, y ojo, a los muertos, se les pone el nombre en letra mayúscula. Correctísimo. ¿No? Eso suena un poco claro ya, ¿no? Vamos, digo yo. No sé si tú tienes algo que comentar, Jorge. No, dicho por ellos mismos lo han dicho. Ha habido gente, desde luego, tenéis que tener también la información de la cantidad. Si sabéis, en Estados Unidos, en Nueva York, lo que es el tema de las piedras preciosas, oro y tal, en Nueva York, Manhattan y tal, son los judíos los que controlan toda esta historia. Y os voy a ser un poco gráfico, los que tienen el sombrerito con los guizos y con las gafas, pues están manifestando en contra de lo que quieren hacer, lo que en principio tratan de hacernos entender que son ellos mismos, cuando ellos mismos se están desvinculando y son judíos. Cuidado, o sea, que es que aquí cuando se habla de sionismo y se habla, es que ellos mismos tienen una batalla interna, pero eso a ellos no les conviene el que sea público. Pero ellos mismos han salido denunciando estas cosas. Lo que pasa es que eso no esperes que te lo den en televisión. Está claro que ellos eso no lo van a decir oficialmente. Hay otro detalle, por ejemplo, hablando de la Segunda Guerra Mundial, que es que 7 años antes, Wall Street ya le había declarado la guerra a Alemania. Wall Street, controlada por supuesto por el sionismo, le había declarado la guerra a Alemania porque Hitler había metido en la cárcel a un barón Rothschild, ni más ni menos. Por eso os digo que a mí no me creáis, investigarlo. Todos los titulares de prensa, toda la información está en la calle. Solo hay que buscarla y no creernos lo que nos están contando los medios oficiales. Porque esa realidad es tan complicada, si se puede decir así, que para entender lo que está pasando deberíamos de dar una vuelta de 180 grados a la información recibida. Porque si no vamos a llegar a comprender qué está pasando realmente en el mundo. Porque como siempre digo, este es el mundo al revés. Por eso cuando empecé hablando de que los políticos no están para defendernos, ni las fuerzas de seguridad, que los médicos no están para curarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que es palpable. Claro, eso lo has dicho tú, pero ellos lo han demostrado con sus actos. Por sus actos los conoceréis. Sí, sí. Como dijo aquel gran hombre. En fin, los que consiguen pasar el quinto velo llegan al sexto y se van a encontrar en un mundo de alienígenas, de entidades negativas y reptoides, seres que parecen sacados de cuentos de ficción y literatura infantil y que son la fuerza real detrás de las sociedades secretas a las que dictan las órdenes, a las que dictan ellos las órdenes. Como siempre, el 90% no será capaz de penetrar ese séptimo velo que viene a continuación. Así que se quedarán en ese universo de extraterrestres. Ojo, hay gente, porque como nos han separado también, hay gente que abre el sexto velo muy rápido y se mete en el mundo de los extraterrestres, pero luego no es capaz de comprender que hay sociedades secretas que están moviendo todos los hilos. O no comprende que hay políticos que son corruptos porque simplemente no son políticos, son psicópatas. Y no entran, no lo comprenden. O sea, no quiere decir que estos velos se vayan rompiendo, como él dice,
sistemáticamente uno detrás de otro, sino que hay gente que puede entrar directamente al sexto velo, perdón, y no pasar de ahí. O sea, no ver ni siquiera a los demás. Quedarse ahí fascinado, como hay mucha gente fascinada con el tema OVNI, cuando, yo no sé, pero si a esta altura hay alguien que no cree en los extraterrestres, la verdad es que está ciego, porque pruebas hay a punta pala. Todos los días hay vídeos donde se ven perfectamente los OVNI. O sea, hay que estar ya muy ciego para no comprender esto, pero tampoco hay que pararse ahí, porque si nos paramos ahí, también cumplimos lo que el sistema quiere, que es fascinarnos con algo nuevo. Hay que superar todo eso y hay que ir mucho más allá de todo eso. Y para ir mucho más allá de todo eso, hay que llegar al séptimo velo. Porque cuando se abre el séptimo velo, se comprende lo que realmente somos. Se comprende que somos seres. Y que como seres, no hay nada que pueda controlarnos. No hay nada que nos pueda manipular. Y no hay nada que nos pueda gobernar. Somos seres vivos, seres libres, que tomamos nuestras propias decisiones. Eso sí, con responsabilidad. Porque para ser un ser libre hay que ser responsable de nuestros propios actos. Si no, no sirve. Yo no puedo proclamar que soy un ser libre y luego echarle la culpa a todo el mundo de lo que me pase. No. Lo que me pasa es porque yo lo creé. Porque es la realidad que me salió. Porque como somos creadores y tenemos una materia prima que es nuestra energía, cuanto mejor es nuestra energía, mejores cosas vamos a crear. Pero si lo que hacemos es programarnos libres y luego le echamos la culpa a todo el mundo de lo que nos pase, realmente no somos libres, porque seguimos entregando nuestro centro de gravedad a otra persona. Nosotros tenemos que ser libres y tenemos que crear nuestro propio centro de gravedad. Y eso lo creamos cuando salimos de la fascinación de todo lo que tenemos alrededor. Cuando cogemos nuestra propia certeza y marcamos ahí nuestro punto de situación, si se puede decir así, para que nada nos pueda mover. Mientras que no conseguimos hacer ese punto de gravedad que nos permita fijarnos bien en nuestra postura, todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos va a estar moviendo de un lado para otro. Y no vamos a poder ser conscientes plenamente de lo que estemos haciendo, sino que nos iremos moviendo ora por esta moda y ora por la otra. ¿Vale? Ellos lo saben, por eso lo que procuran siempre es desplazar nuestro centro de gravedad hacia un lado o hacia otro. Por eso crean toda la mentira que han creado alrededor nuestra. ¿Vale? Y luego viene el octavo velo. Romper el octavo velo probablemente va a significar pues comprender qué es el Do y qué es todo el universo. Sería como fundirnos ya con esa esencia que somos. Pero ahí los que llegan ni lo cuentan realmente, porque ya es un final de camino. Pese a que ese final de camino es el comienzo de un nuevo camino, porque todo es fractal. Cuando llegué a comprender eso, cuando llegué a comprender que cuando llegamos al final del camino, volvemos a empezar un nuevo juego, fue cuando se me quitaron todas las ganas de correr, porque en ese momento quería correr mucho y quería llegar lo más rápido posible a la iluminación, o lo más rápido posible a casa, si se puede decir así. Pero cuando llegué a comprender que cuando llegué a casa lo que hace es... No es a casa, perdón, porque hablar de casa es hablar de conciencia. Es hablar de un nivel de conciencia que te permita vivir plenamente en esta realidad, sintiendo y sabiendo quién eres. Es diferente. Lo que yo me estoy refiriendo es al final del camino. Llegar al final del camino es comprender que hay que volver a empezar a andar otra vez, porque cuando llegamos al final del camino solo somos energía y conciencia, pero no podemos tener la experiencia, o no podemos tocar, o no podemos ver, o no podemos sentir, sino que solamente somos energía y conciencia.
que es precioso ser energía y conciencia, pero que es muy bonito realmente vivir en este planeta o en esta realidad en la que existimos. Si nos dejaran en paz, si nos permitieran ser seres humanos de una puñetera vez y no estuvieran constantemente controlando nuestras vidas y no estuvieran constantemente manipulando todo lo que somos y a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando lleguemos a ese estado en el que la conciencia primará en la humanidad, cuando lleguemos a ese estado en el que ya no seamos esclavos de nadie, en el que ya seamos nosotros mismos, nuestros propios dueños y nuestros propios responsables, si podemos decirlo así, cuando lleguemos a ese momento, la humanidad vivirá lo que se ha llamado en la India la edad de oro. Y entonces volveremos a recuperar todo nuestro estado primogenio, todo nuestro estado primario, en el que éramos hiperbóreos y en el que estábamos totalmente en contacto con la naturaleza. Y por ende, con nosotros mismos y con el universo. Antes estaba, perdona que te interrumpa, antes estuve viendo, lo pusimos por aquí por el directo, una conferencia tuya, ahora mismo no recuerdo dónde, es del canal de DLA Televisión, y sí, ponías como ejemplo este mundo hiperbóreo con la película Avatar. A lo mejor la sí, es así. Ahí es cuando a mí, sí, ahí es cuando yo lo he visto, digo, vale, sí, ahora empiezo a entenderlo, vale. Lo digo porque la gente, si ve la película Avatar, a lo mejor capta un poquito mejor lo que estamos diciendo. Una película de entretenimiento. Una película de entretenimiento, ¿verdad? Igual que todas las películas que nos lanzan mensajes, pero nos las lanzan en el momento en el que ellos saben que estamos relajados y que tenemos nuestro cerebro, pues, relajado, en ocio y no en realidad. Buen apunte, sí, sí. Porque la gente piensa que ser hiperbóreo o ser avanzado es tener que vivir en una cueva y tener que estar separado de tecnología y tener que estar separado de todo, pero eso no funciona así. Realmente la tecnología ya la tenemos incorporada. Nuestro cuerpo tiene un wifi, nuestro cuerpo tiene tiene router para conectar, tiene GPS, tiene de todo. Realmente lo tenemos todo. Ellos lo sacaron al exterior para atrofiarnos lo que nosotros ya tenemos de por sí en nosotros. Con lo cual, podríamos incluso llegar a levitar y podríamos desplazarnos por el espacio. Es que podríamos llegar a hacer un montón de cosas que hoy por hoy se nos han coartado totalmente, porque en momentos determinados, la gran programación que lo hicieron con Einstein, con Newton, fue hacernos pensar que vivíamos en un universo donde nada era, o sea, donde lo posible estaba cortado, estaba acotado y no se podía llegar a cumplir todo. Con lo cual, nos metíamos en un universo en el que había una ley de gravedad que te pegaba a la Tierra. Había una ley del tiempo que te decía, o una ley de la relatividad que te decía que no podías desplazarte en el tiempo porque automáticamente tu cuerpo se sentiría afectado por esos desplazamientos. Es decir, ellos cumplieron perfectamente su misión, que era encerrarnos más todavía en la materia. Más de lo que en su momento ya nos encerraron los Anunnaki, más todavía. Para que no pudiéramos pensar ni siquiera la posibilidad de liberación y la posibilidad de poder, ¿cómo diría yo?, realizarnos realmente como seres humanos. Bueno, fijaros ahora mismo lo que están haciendo con lo de Cataluña. Ellos nos están poniendo A, B y solamente podemos elegir entre A y B y discrepancia, enfrentamiento, leyes, lo que ellos llaman leyes, normas, cuando verdaderamente, ¿por qué tenemos que estar eligiendo a alguien que nos lleve y nosotros somos los poderosos? Perdón. Claro, ellos nos metieron en un universo dual, pero entendieron la dualidad como ellos les dio la gana.
Para ellos la dualidad es darnos a escoger, como tú bien dices, entre dos opciones, cuando realmente hay infinitas opciones para tomar. Pero si ellos nos meten entre dos opciones, porque ellos controlan las dos opciones. Ahora en política en España nos han metido entre 4, pero las 4 realmente son bloques de 2 y los 2 tienen la misma mano detrás. Con lo cual seguimos exactamente igual. Seguimos con la corporación que realmente está manejando este país y con las corporaciones que realmente están manejando este planeta. ¿Vale? De todo eso tenemos que salir y tenemos que salir por conocimiento y tenemos que salir por conciencia. Si no saliéramos de ahí, nos veríamos obligados a pasar 26.000 años más de esclavitud. Y eso es muy fuerte. 26.000 años más de inconsciencia, donde los sionistas, donde los que nos vendieron a Baphomet, seguirán liderando este planeta y seguirán haciendo lo que les dé la gana con él. Por ende con nosotros. Así que es el momento de accionar y es el momento de darse cuenta de que estos velos solamente están puestos ahí para que nosotros los podamos romper, para que nosotros los podamos atravesar y para que poco a poco podamos conocer el completo de este juego en el que estamos metidos. Y, por ende, cuando comprendamos el juego en el que estamos metidos, empezar a jugar en nuestro propio juego. Eso es lo importante. No sé si queréis añadir algo o si hay preguntas. A mí me gustaría añadir, pensando en alto, como yo suelo hacer siempre, que pienso en alto, lo que veo es que la gente, a raíz de estos programas que estamos haciendo, hay gente que se pone en contacto conmigo por privado, me pregunta, y la pregunta del millón es siempre, ¿vale? ¿Qué papeleos hay que hacer? Que es la misma pregunta que yo hacía a Jorge, por ejemplo, que tengo la suerte de tenerla aquí. Tú recuerdas, Jorge, en una conversación privada que yo siempre te preguntaba eso constantemente, ¿vale? ¿Pero qué papeles hay que hacer? Y la gente no se da cuenta que antes de hacer lo que yo te respondí, ¿sí? Respóndelo. Sí, que antes de hacer ningún papeleo, lo primero que tenemos que ser es conscientes de lo que somos y de lo que no somos, y a raíz de ahí ya uno empieza a mover papeles. Eso es algo que después de esa conversación que yo tuve contigo, me he ido dando cuenta de que es cierto, porque mucha gente que me pregunta esto, vale, ¿qué papeles hay que hacer? Te das cuenta que cuando mantienes una conversación con ellos, lo que quieren es salir del sistema para hacer lo que les dé la gana y venga, y la ley yo ahora me la paso, o las normas, mejor dicho, me las paso por donde me las paso. Entonces, si lo que queremos es hacer estos papeleos que todo el mundo pregunta, vale, ¿y cómo puedo llegar a ser un hombre libre y soberano? ¿Qué papeles tengo que hacer? Vale, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para hacer lo que te dé la gana y seguir siendo... O seguir siguiendo ese sistema, pero con tus normas? No. Yo creo que no, ahí está el error. Nos tenemos que dar cuenta primero de lo que somos y de lo que no somos, que nos han hecho creer, y a raíz de ahí ya saldrá de uno mismo el hacer papeleos o no hacerlos, o de momento cambiar nuestros comportamientos. A raíz de ahí ya, que luego haya un papel que te lo certifique, perfecto, pero lo primero que tenemos que hacer, y es lo que yo creo, es cambiar nosotros nuestra forma de pensar directamente. Darnos cuenta de que lo que nos han enseñado es totalmente mentira. Está todo dado la vuelta para que a ellos les encaje. Pero cuando empiezas a tirar un poquito del hilo y te das cuenta de que una cosa no te cuadra y preguntas, oye, esto no me cuadra, no, prohibido investigar. Como por ejemplo el tema de Hitler. Es nombrar a Hitler y es mentar al demonio. Que yo no digo ni que fuera bueno ni que fuera malo, no lo sé, no le conocí, hubo una guerra y eso es trágico, eso sí lo sabemos. Pero hay un trasfondo ahí detrás que es que no dejan investigar. Y ahí es cuando me han venido a mí las dudas. Digo, vale, ¿y por qué no dejas investigar? Bajo pena bajo condena. Entonces es cuando dices, vale, un momento, vamos a sentar la cabeza, vamos a darnos cuenta, repito, de lo que somos y de lo que no somos, y luego ya a partir de ahí empezaremos a ver. Porque como tú decías al principio, Fran, si el 98% de la población, por poner un dato, puede ser el 95, el 97, me da igual, tenemos me incluyo, tenemos un Windows 95 instalado, primero que tenemos que cambiarnos el sistema operativo y a partir de ahí nuestro cerebro empezará a procesar de otra manera y a lo mejor empezamos a descubrir alguna verdad. Pero hasta que no lleguemos a ese punto, porque yo lo veo con la gente que se pone en contacto conmigo, la gente que entra en el chat, lo que veo en la calle, ya no te digo en la televisión, pero simplemente lo que veo en la sociedad,
Es que la gente sigue en su mentira, y no le hables de otras cosas, porque tienen otros problemas que entiendo que son mucho más importantes en ese momento, como dar de comer a tus hijos, pero no nos damos cuenta de que esto no va a acabar nunca, que esta crisis que empezó en el 2008 nos venden, 2005 dices tú, Fran, y yo creo que llevas razón. Lo que pasa es que teníamos un presidente del gobierno que lo negaba hasta que se vio con la soga al cuello, y que sigue, y que no para, y que no ha parado la crisis sigue. Y creo que porque es una crisis sistémica, es una crisis de sistema. A ver, había un hombre que hablaba y decía, creo que era... creo que era Bertolt Brecht o era Mr. Fuller, decía que una crisis es algo nuevo que tiene que nacer, que tiene que empezar, y algo viejo que no se quiere ir. Cuando ese algo viejo no se quiere ir y no pueden hacer lo nuevo, se produce una crisis. Aquí hay un sistema sionista que tiene que irse porque ya se pactó en el 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se pacta que ellos se tienen que ir, que su reinado ha acabado y que para el 2015 ellos tienen que desaparecer. Y ellos están empeñados en seguir perpetuándose. Y eso hace que nos metamos en la crisis a partir del 2005 porque se estaba preparando la cosa. Igual que la primavera no empieza justo el día 21, ¿no? Igual que una semana antes, 2 semanas antes, ya se ve en la naturaleza como la primavera está entrando. Pues igual pasa con ese cambio que se tenía que producir. En 2005 ese cambio estaba ya empezando a notarse. Y los que sabíamos de lo que iba a pasar ya lo estábamos previniendo. De hecho, yo hablé de esto en 2001. Yo lo hablaba en 2001 a la gente de que venía una crisis del copón. Y nadie me hacía caso, porque yo estaba loco. Porque vivíamos en momentos más esplendorosos de la historia de este país. Y porque el presidente del gobierno era el primero que decía que esto era una maravilla y que era la panacea. Pero yo sabía que venía esta crisis, porque esta crisis estaba predecida por los mayas. Por mucho que después hayan querido engañarnos y hayan querido meternos en la cabeza que los mayas hablaban del fin del mundo, literalmente. Los mayas hablaban del fin del mundo porque era el fin del sistema sionista que estaba gobernando el mundo. Y tenía que empezar un nuevo mundo, un nuevo juego, en el que la humanidad realmente fuera libre. De eso hablaban los mayas. Y eso es lo que ha estado pasando. Pero los sionistas no quieren irse, no quieren soltar este planeta. Le escuché decir al presidente de Israel, y esto es fuerte, le escuché decir, este planeta o es nuestro o nos lo cargamos. Literalmente, ¿vale? Entonces, eso demuestra quién son la gente que está ahora mismo en el poder en este planeta. A ellos les da igual cargarse el planeta. Ellos lo que quieren es hacer su santa voluntad en todo momento. Y es el pueblo soberano, es los seres humanos de este planeta, los que tenemos que decir hasta aquí hemos llegado y vosotros no vais a gobernarnos a nosotros. Nosotros somos seres libres, somos nacidos libres, nacidos vivos y tenemos nuestros, pongamos, derechos ante el Do, no ante su falso Dios, Baphomet, sino ante el Do. Y este planeta nos pertenece a nosotros. Este espacio marcial nos pertenece a nosotros. Y nos va a volver a nuestras manos, a muy poco que nos movamos. Porque como ya nos dijeron en un mensaje, la generación que accione será la generación que verá el cambio. Pues seamos nosotros. Porque si no somos nosotros, me parece a mí que la próxima generación va a estar esclavizada con cadenas o peor, con un microchip implantado. Sí, tenemos noticias últimamente y la gente que tiene alienada pues va a percibir esa noticia como algo bueno, porque ahora tenemos noticias de que se están uniendo ya pues el documento nacional de identidad pues ya con tus cuentas bancarias y absolutamente con todo. Eso es absoluto control. Ese es el nuevo DNI que viene, ¿no? Algo he oído hablar, sí. Sí, no, ya está implantado. Sí, nos están lanzando, pero que es que, fijaros una cosa, o sea, el tiempo nos ha unido a los locos.
El tiempo, desde el 2001, a mi manera de ver, desde el 2006, a mi manera de ver, desde que la gente ha podido tener acceso a la tecnología y comprender la tecnología que estamos utilizando, que al principio se ha mal utilizado, la tecnología está siendo utilizada, cada uno sabrá cómo la utiliza, pero el tiempo nos ha unido a todos estos locos que nos llaman locos, que nos están desprestigiando de una manera u otra manera. Y después también quiero lanzar otro mensaje. La palabra secreto es fraudulenta. Es fraudulenta. Si se está hablando del bien común, como ellos, con letras mayúsculas, nos están tratando de transmitir, es un fraude, porque no tiene que existir un secreto si hay un bien común. Los secretos son cuando hay 3 personas que se conocen o 2 personas que se conocen, se llevan bien, y podemos tener los ejemplos de los matrimonios, que además nos tratan de igualar cuando somos diferentes, hombre y mujer. En cuanto a matrimonio, cuando ya intentan de tergiversar el término matrimonio, que es generado por ellos, que no estoy de acuerdo con el término matrimonio, pero ahora ya es hombre-hombre, mujer-mujer, salen aquí políticas en su momento que salieron, y digo políticas no como políticas, sino como género, que si las peras y las manzanas y esas historietas, pues ahí es donde nos tenemos que dar cuenta del intento que ellos tienen, que lo consiguieron en su momento, pero que ahora disponemos de una tecnología y disponemos de una telepatía tecnológica en la que nos ha unido y cada día somos más. Pero la palabra secreto es fraude, porque hay un interés oculto. Entonces, si la gente interpreta eso como lo debería de interpretar, pues adelante. Si me tienen que tirar piedras, que me las tiren, porque yo aprendo con Fran y el octavo velo, pues bueno, yo no soy tan erudito como para poder incorporarme en uno de esos pasos, ¿no? Sino que no consiste todo en, en hacerlo científico, en hacerlo, consiste en verse uno mismo e identificar qué es lo que está pasando, y si a ti no te cuaja, de repente te das cuenta de que cuando haces las preguntas, en cualquier tema que tengas una pregunta, te darás cuenta de que las respuestas puedan ser satisfactorias o no satisfactorias. Pero es que la palabra secreto es lo que es. Y de ahí me llevo, en el momento en el que podamos obtener nuestra soberanía y podamos exigir, demandar que nos cuenten la verdad de los que han estado actuando con la excusa de que ha sido por nuestro bien, pero no nos cuentan la verdad, pues ahí es donde estamos todos en el mismo grupo, por decirlo de alguna manera, porque ahora decir grupo puede consistir en que te puedan venir las fuerzas de seguridad del Estado de cada uno de los países diferentes para que te puedan imputar una ilegalidad que no es una ilegalidad, es una ilegalidad creada dentro de una legislación creada por ellos, que la adaptan a su manera cuando a ellos les conviene, cuando solamente existe una ley natural real. Si aquí cae un rayo en un árbol y se incendia, eso es ley natural. Por ponerlo de alguna manera, lo que es. Que después la gente tenga la mente alienada y que quiera de alguna forma salvaguardar sus bienes. ¿Sus bienes? ¿Qué bienes? ¿Qué terrenos? Si estamos demostrando que ni siquiera eres propietario de tus propios hijos, que sin tú darte cuenta se los has cedido a un papá gobierno porque tú te has declarado sin conocimiento, porque ellos te han convencido y tú has consentido en pro de que ellos van a proteger a tu hijo porque tú te crees protegido también. Y entonces dices, bueno, yo no voy a hablar de sistemas, no voy a hablar de estas cosas, pero los que estamos aquí es por algo, es lo que siempre repito. Totalmente de acuerdo, sí.
Sí, sí. Está claro. Y en este momento que estamos ahora, si alguien, sabiendo todas estas cosas, yo mañana tengo un hijo, por lo que sea, toco madera, mañana tengo un hijo, yo en principio estoy obligado a llevarlo al registro. ¿Qué pasaría si la gente no lo hiciese? Bueno, no, es imposible, porque el propio hospital es el que tramita todos los papeleos hoy en día. Es que es curioso que cuestionen a la gente que estamos hablando de estas cosas y que no cuestionen a quien les está obligando. Claro. Es más fácil criticar la nueva información, o a nosotros en este caso, que al Estado. Eso es mucho más fácil. Lo que creen que tienen. Nadie quiere perderlo. Pero bueno, ya tenemos muchas pruebas. Están saliendo cantidad de noticias paralelas por infinidad de asuntos, desde el descubrimiento, entre comillas, de los adoptados, los niños adoptados, que la gente aquí en España no sabía que esto estaba pasando. Pero yo estoy convencido, porque esto era un acto común, y que a lo mejor no se dan cuenta de que en su vecindario, en su propio edificio, hay gente que ha sido adoptada de una manera como la que han estado transmitiendo y denunciando otra clase de gente, ¿no? Pues gente que no tenía posibles para poder mantener a un hijo, pero que es que hoy lo estamos viendo también en cuanto a sentencias o en cuanto a comentarios. Si tú no puedes mantener a tu hijo, pues dónalo. O sea, es que es la locura total. Y cuando uno tiene problemas, pues a lo mejor toma la determinación de optar por una vía o por otra vía. Cada uno sabrá lo que ha hecho. Pero aquí también estamos algunos, pues que estamos intentando transmitir de la mejor manera posible, sin acritud, sin ser beligerantes, sin imposiciones. Cada uno que crea lo que crea y que nos tiren las piedras que nos den la gana. A mí ha habido mucha gente que me ha dicho que por qué no doy la cara. No os preocupéis, en breve daré la cara. En breve voy a dar la cara. Muy en breve. Y será en tu canal, además. Si te dijese yo a la gente que me dice a mí lo mismo, no te preocupes. No importa mi cara. ¿Qué pasa? ¿Que quieren matar al mensajero o quieren idolatrar al mensajero? Aquí no buscamos ni medallas ni nada. Estamos transmitiendo pues dudas que en alguna ocasión han sido solucionadas con una respuesta, y otras dudas que todavía están pues, sin resolver, pero que tratamos de aunar, de sumar, de unir, no de restar. Y tampoco buscamos hacernos ricos con esto. Lo que estamos haciendo altruistamente, y lo estamos haciendo por la humanidad. El que lo quiere entender bien y el que no, lo siento. Pero es así. Así es, yo soy como Fran. A mí yo lo que puedo decir es que jamás me han pedido nada. Siempre que les he preguntado algo, les he invitado al canal, a mí nunca me han pedido ni dinero ni nada a cambio. Eso lo digo yo desde aquí y lo digo bien alto, ¿eh? Nunca. Lo cual es que además, todo lo contrario, estamos tratando de ayudar, y estamos aquí para ayudar a la gente que verdaderamente tengan la conciencia para hacerlo. Y Fran ha comentado antes unos canales, y tened en cuenta a lo que nos ponemos los que estamos en estos temas. Pero a la gente le da igual. A la gente que está con la mente alienada todavía, a los que buscan solamente los papeles. Porque tenemos la respuesta por parte de Educación Libre y Soberana, de que con derecho positivo o con la ley, como ellos interpretan que es la ley, ahí hay cantidad de información, pero la gente no lee. Pero después es muy libre de criticar y de lanzar la primera piedra. Porque no lo entienden, su justificación tendrá. Otra cosa es que sea aceptable o no aceptable la justificación, pero los hechos después ahí están. Y tú lo has vivido, Nostra, en tus propias carnes y en tu propia creación a la hora de exponerte, y en la creación, vuelvo a repetir, de tus canales y tal. Entonces, bueno, tú has tenido cantidad de asaltos, cantidad de denuncias, cantidad de que buscan después otra manera de tergiversar la situación,
que no dan oportunidad porque ellos siempre tienen la razón, parece ser, porque tú tienes que, porque yo he investigado y no tengo nada contigo y tú lo puedes decir, que no nos conocemos, si nos conocemos por este canal, no nos conocemos, pero yo sí que puedo hablar por mi parte en cuanto a la investigación que yo he hecho de tu canal, en cuanto a los ataques que has estado recibiendo de gente que te dice que tienes que trabajar. O sea, que porque tú trabajas, seguramente esta gente que esté trabajando, que son empresarios, estén estafando a otra gente porque les obliga el sistema, porque el sistema les está estafando, llamémosle Hacienda. Y todavía son incapaces de identificar pues que aquí no es que no haya dinero, que es que en el momento en el que un productor, o sea, un creador, crea un producto, este creador necesita un distribuidor. Ahí ya se genera un IVA. Ese IVA lo ha recibido el gobierno. Ese otro distribuidor se lo vende a otro que después lo va a vender, que también se genera un IVA. Pero ese IVA viene en cuanto a la base imponible. Con lo cual, del mismo producto, el gobierno mínimo 3 veces ha recibido. Y te dicen que no hay dinero, te están cobrando otra vez, recobrando. Si tú pagas un impuesto de circulación, resulta que después tienes que pagar una zona azul, están recobrando. La gente solamente entiende los temas prácticos y busca la solución para quitar una multa. Esto no consiste en quitar una multa, esto consiste en conocerse a uno mismo y saber si tú eres el verdadero propietario de tu hijo, que es tu creación, por ejemplo.